Tenemos el honor de tener con nosotros al arquitecto Teodoro Fernández de Santiago de Chile, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1972 y postítulo de Arquitectura del Paisaje. Entre los años 1974 y 1981 estudió y trabajó en Madrid, España. Colaboró con el arquitecto Fernando Domeyko en proyectos de vivienda social para el Ministerio de la Vivienda español en el estudio del barrio de La Malasaña de Madrid, la ciudad española del siglo XIX. En el año 1981 regresa a Chile. En el año 1988 gana los concursos para los parques Cerro Blanco y Paseo Portales con el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce, ambos en la comuna de Santiago. Desde 1984 es profesor de taller de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, profesor titular de esta universidad desde el año 2000. Asociado a los arquitectos Montserrat Palmer, Rodrigo Pérez de Arce y Ramón López, ganan el concurso para la construcción del Centro Cultural Estación Mapocho en el año 1990. En el año 1997 funda la oficina Teodoro Fernández Arquitectos en Santiago, desde donde desarrolla proyectos de vivienda, equipamiento educacional y deportivo, parques urbanos y diversos edificios públicos, muchos de ellos resultando de primeros lugares en concursos de arquitectura. En el año 1999 obtiene el primer premio en el concurso del Plan Maestro del Parque Bicentenario de Vitacura. En el año 2000 obtiene el primer premio en el concurso para la nueva sede de la Cancillería en Calle Moneda. A partir de 2002 consolida una línea de desarrollo de proyectos del paisaje para la zona central de Chile, a partir de la integración de criterios biodinámicos. En 2002 recibe el premio Fermín Vivaceta del Colegio de Arquitectos. La Universidad Católica le otorga el premio Excelencia Académica en el año 2008. Ha expuesto su obra participando en seminarios y dando conferencias en España, Argentina, La Plata, Córdoba, Buenos Aires, Colombia, Cartagena, Bogotá, Cali, Uruguay, Montevideo, Universidad de la República, en Brasil, Escuela de Ciudades de San Pablo. En el año 2014, el Colegio de Arquitectos de Chile le otorga el Premio Nacional de Arquitectura. Teo. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Mendoza por la invitación. Siempre es un agrado cruzar la cordillera para venir acá. De alguna manera somos a uno y a otro lado de estos Andes un oasis, que genera alimentos, que permite vivir y que permite hacer una vida en relación con la naturaleza. Esta foto, que pertenece al patio de nuestra escuela, un poco marca la formación que desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, pensando en una manera de introducir y de llevar el movimiento moderno de la arquitectura a una sociedad más bien tradicional como era la chilena, se compra esta casa de arquitectura tradicional un poco en la imitación de lo que podría haber sido aquella mirada que tuvieron los arquitectos modernos cuando vieron la arquitectura popular en el Mediterráneo, una arquitectura de formas simples y sencillas a la luz de este clima y de este sol. ¿Está bien enfocado? ¿Está bien enfocado? Ya. Sí, por mí sí, no tengo nada que leer. Así que vamos a hablar de algunos proyectos que hemos estado haciendo en torno a la celebración del Bicentenario de Chile. La celebración del Bicentenario de Chile se empieza a hablar de él cercano al año 2000, tiene mucho de cierta nostalgia, pero extrañamente la nostalgia no es por el Bicentenario,
sino que a poco andar nos dimos cuenta que la nostalgia era del centenario, de la idea de aquel centenario que se había celebrado a principios del 900 y que celebraba una república que de alguna manera había llegado a ser próspera y a tener una cierta imagen de sí misma. Cuando en el año 2006-2007 el Ministerio de la Vivienda nos llama porque dice, miren, me dice, este Ministerio de la Vivienda es en realidad Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero la verdad es que nadie sabe que además de hacer vivienda y de dar 200.000 subsidios para vivienda social al año, nosotros también deberíamos estar dedicados al urbanismo. Tenemos que hacer algo para mostrar un regalo a este bicentenario, a la ciudad de Santiago o a Chile, que no sea la casa 3 millones, no que sea algo que de alguna manera hable del espacio público. Se escogió, después de un rato, de darle vueltas, un espacio que, si bien estaba olvidado, es emblemático en la ciudad de Santiago, como era la Quinta Normal, porque de alguna manera representaba tres cosas que creemos que los arquitectos hoy en día tenemos que preocuparnos respecto a nuestra sociedad y a nuestra ciudad. Representaba un lugar verde, era un parque. Representaba, por supuesto, un lugar público, un espacio público abierto y gratuito. Y también hablaba de un espacio patrimonial, de un espacio que ya había cumplido casi los 200 años que se esperaba para la celebración de la República. Entonces, espacio público, espacio verde y patrimonio, tres temas transversales o que cruzan, de alguna manera, la sociedad y el interés de los ciudadanos por la ciudad. Recordaba esta frase de Rencoljas, cuando, refiriéndose al paisajista Yves Bruni y a aquellos proyectos que tal vez fueron los primeros que pusieron el acento de los arquitectos a nivel mundial respecto a un espacio verde y abierto, como fue aquel concurso de la Villette de los años 90, ¿verdad? Donde Coljas había salido segundo, Chume primero, etcétera, y donde todos ellos de alguna manera decían, ojo, y lo dice Coljas en forma bastante cruda, tal vez es el paisajismo la nueva mirada de la planificación para el siglo XXI. Es decir, el paisajismo aparece como una técnica mucho más blanda, ¿no es verdad?, y menos agresiva respecto a la ciudad y al espacio y al territorio, que es lo que podía aparecer antiguamente o desde siempre la planificación con sus etapas tan duras de comunicaciones, autopistas, vías, etc. La Quinta Normal, nos abocamos entonces a ver qué teníamos o qué podíamos hacer de la Quinta Normal o por qué la Quinta Normal evocaba aquella nostalgia, ¿no es verdad?, que nos interesaba. Sobre esta foto aérea de la ciudad de Santiago se ha marcado el... Sí, ya me doy cuenta. Se ha marcado lo que es la Quinta Normal. Tiene diversos colores por cuanto el color más claro indica la superficie que la Quinta Normal tuvo en su máxima expansión y el color más oscuro, la Quinta Normal que hoy en día ocupa ese espacio. La Plaza de Armas, la ciudad fundacional, el río Mapocho y lo que en el año 1880, 1875, el gran intendente Vicuña Maquena le llamó el Cinturón de Hierro. El Cinturón de Hierro para la expansión de Santiago sobre el valle, que no es otra cosa que las líneas de ferrocarril en torno a esta ciudad del 900. Nos encontrábamos en ese minuto con esta situación de la Quinta Normal, donde sobre la trama, ¿verdad?, de la ciudad de Santiago, con sus calles, la Alameda, la estación central de trenes, ¿verdad?,
el manzanero típico de Santiago, etcétera, cómo ha pasado por sobre la mancha de la antigua Quinta Normal, dejando de alguna manera una huella de una ciudad mucho más verde, ¿no es verdad?, donde después se instaló la Universidad Técnica del Estado, el gran conjunto de viviendas, unidad vecinal Portales, la Armada de la República y lo que queda del parque. Nos pusimos a ver en qué consistía en ese minuto la Quinta, en qué consiste la Quinta y sus relaciones de todo tipo con respecto a la ciudad, pero también qué es lo que contenía o que contiene, ¿no es verdad?, un área verde, un área boscosa, pero todas estas actividades que se daban en la Quinta y que se daban en estos espacios y después vamos a ver en qué edificios. Pero si uno empezaba a ver que en la Quinta se daba deporte, se daba educación desde universitaria a parvularios, educación continua para ancianos, deportes con agua, alimentación, 3 museos de distinto calibre y últimamente un museo de arte contemporáneo. Todas esas actividades se daban en estos edificios que ocupaban toda esta superficie construida. Pero esos edificios tenían a su alrededor unos espacios propios o privados que tienen esta forma, se distribuyen de esta manera y que llegaban a ocupar casi el 30% de la superficie del parque. La superficie verde del parque está ahí. Si uno la acumula, era el 28% de la superficie del parque, el 5% o el 4 y tanto por ciento era agua y casi el 60 y tantos por ciento era una superficie pavimentada. Esta es la superficie de árboles, casi 50 y 50, pero si uno superponía, porque falta una diapositiva, ambas superficies, iba a ver que casi toda la sombra caía sobre la superficie verde y casi todo el sol caía sobre la superficie pavimentada, ¿verdad? Con lo cual el parque de alguna manera había dejado de ser ese lugar verde a la sombra y apetecible para la ciudadanía. En un plano de 1900, cuando la celebración del centenario, vemos que Santiago había llegado a ocupar ese contorno del cinturón de hierro, pero tal vez lo que es más impresionante es que comparado con esta ciudad, este es el tamaño de la Quinta Normal, este es el tamaño de otro parque, 60 hectáreas, el parque actualmente O'Higgins, en ese tiempo Cousiño, un hipódromo, otro hipódromo, el Cerro San Cristóbal recién declarado parque, el Cerro Santa Lucía recién construido. Es decir, tenemos una ciudad de 150.000 habitantes con casi 1.500 hectáreas de áreas verdes públicas, que supera entonces por mucho, los 12 metros cuadrados que hoy en día se le pide a una ciudad para. ¿Quién había hecho esto? ¿O qué era esto de la Quinta Normal? Descubrimos que la Quinta Normal es tal vez el sueño de un planificador o el sueño de un arquitecto. Es de alguna manera un personaje ilustrado, Claudio Gay, discípulo de Humboldt, que llega a Chile como profesor. Y la Quinta Normal en ese sentido tiene que ver, y por eso me interesaba presentarla, con 2 profesores. Uno, Claudio Gay, y otro muy conocido de ustedes, que es Domingo Faustino Sarmiento, que hacía clases durante su exilio en un colegio que estaba frente a la Quinta Normal, la calle Cuinamaquena, y que conoció entonces muy de cerca la Quinta Normal. Este señor llega a Chile en 1828, con el primer gobierno de la República asentado como gobierno regular, elegido, después de todos los problemas que los países americanos tuvieron con la independencia. Y en ese sentido,
un gobierno estable, es tal vez en Chile de los primeros de Latinoamérica. Y le dice al presidente de la República, miren señores, yo me doy cuenta que ustedes no saben cómo es su país. Yo me ofrezco para que si ustedes me paguen, yo les cuente y haga las expediciones que sean necesarias o lo que sea, para que les cuente cuál es su historia, cuál es su sistema administrativo, cómo es su minería, cómo es su agricultura, qué pueblos viven y cuáles son los límites. Y lo que hace, básicamente como regalo al país en ese tiempo, es un mapa de Chile. Es el primero que de alguna manera le da esta forma a Chile y que incluso llega a dibujar el Estrecho de Magallanes como parte de Chile. Un Chile que comenzaba en el Valle de Copiapó. Viaja por el país y lo dibuja. Dibuja sus plantas y dibuja los elementos que lo contienen. Dibuja cómo son sus sociedades. Este es un parlamento mapuche en Lautaro, una ciudad de Ancud muy al sur, ¿no es verdad? Él, como discípulo de Humboldt, sabe o tiene esta noción de que de alguna manera territorio, latitud, altitud, cordillera de los Andes, etcétera, tiene que ver con estos nichos ecológicos o esta idea de que cada zona tiene de alguna manera una cierta particularidad y una cierta idea de producción que se relacionan, ¿no es verdad? El famoso plano de la cordillera, el corte de América que hace Humboldt, ¿no es verdad? Donde dice cómo va cambiando el color del cielo. Aquí hace una separación porque esta América debería terminar casi en la calle Belgrano, ¿no es verdad? La parte plana. Y esta otra América donde en cada parte, ¿no es verdad?, hay una situación particular. Y básicamente lo que hace y dice, y que este es el plano que le propone a la Quinta en el 1832, le pide al gobierno que, así como le puede financiar viajes, expediciones, etcétera, le financie y le destine un espacio en Santiago, un lugar en Santiago, donde ir acumulando lo que va encontrando, pero al mismo tiempo le dice, mire, este país podría, por la situación de latitud y por cómo es, podría transformarse de alguna manera en un país agrícola a la manera de los países, de un país europeo como puede ser Francia. Y entonces vamos a experimentar qué árboles, qué situaciones, qué elementos podemos empezar a tener en el país de manera de ahí poderlos hacer como de vivero, y por eso se llama Quinta Normal, de normalización. Es un lugar donde se normaliza, por así decirlo, las semillas y los elementos traídos de otras partes. Propone un parque que está dividido fundamentalmente en tres partes, un bosque para los árboles ornamentales, dos huertos de distinta forma para los árboles frutales y dos otros espacios para elementos de chacarería o de ras de suelo. Después esto se aumentó con un lugar para las abejas y un zoológico. En el discurso dice dos cosas que interesan entender. Una, después de agradecer al Estado esto que le ha dado, que es un lugar para él fantástico, muy cercano al centro de la ciudad, dice, pero yo he querido no solamente hacer de este lugar un lugar de experimentación y de trabajo, sino que también un jardín del gusto, un lugar que le demuestre a los chilenos que se puede unir en la agricultura y en el territorio, no solo un lugar para explotarlo como si fuera una colonia,
sino que ya no es una colonia, es una república donde vivir. Y por lo tanto, junto a la agricultura se puede desarrollar un modo de vida o un jardín donde realmente vivir con un cierto espíritu social. Y dice, y este jardín puede enseñar, ¿verdad?, a la sociedad de Chile, que dice que es bastante primaria, ¿no es verdad?, cómo desarrollar una vida social más plena. Se extiende después en una serie de situaciones, etc. Y el año 42 ya la Quinta Normal es un lugar donde empiezan a ocurrir una serie de cosas. Empieza a haber, ¿cómo se llama?, no solo el catálogo de los elementos que se venden en la Quinta, sino que se instala, por ejemplo, el primer restaurante de Chile. No es que en Santiago no hubiera en ese tiempo un lugar donde comer fuera de casa, pero una cosa es una hospedería donde necesariamente tienes que comer, y la otra cosa es la idea de un restaurante, de un lugar donde desarrollar una idea de una cierta comida o gastronomía y comer como agrado, ¿no? El primero se instala en la Quinta, ¿no? Después empiezan a venderse animales y apiarios y otras cosas de ese tipo. La Quinta evoluciona desde este, que es el plano inicial, a este plano que tiene algunas partes fantasiosas que nunca se hizo, ¿no?, pero que funciona en estos términos como viñedos y cosas de ese tipo, ¿no?, a este, que es una zona que interviene Benjamín Vicuña Maquena el año 75. ¿Qué es lo importante que tiene el año en que Claudio Gay dice, quiero regalarle a los santiaguinos un jardín público? Eso lo dice el año 38. Este, que se considera Pricehead, el parque público primero del mundo, es del año 47. Es de Paxton, ¿no es verdad? No es que en Europa o en otras partes del mundo no hubieran jardines o parques públicos, pero hasta todos eran herencia de parques o jardines aristocráticos o de la realeza, etcétera, abiertos al público después de la Revolución Francesa, incluso en el Oriente. En ese sentido, Pricehead es el primero que se hace como parque público. La verdad es que la Quinta Normal es ligeramente antes. Sin embargo, este es un parque mucho más complejo y este parque de Paxton tampoco tenía la condición de ser un parque de normalización de especies arbóreas, ni mucho menos, sino que fundamentalmente lo que trata de hacer es cómo combinar el crecimiento de la vivienda burguesa de la ciudad de Manchester con los nuevos caminos y las áreas verdes, ya no en la periferia de la ciudad, sino que al interior de la ciudad. Estas son fotos del parque Pricehead hoy en día. Domingo Faustino Sarmiento, que vivía al frente, ¿verdad?, copia la Quinta, la trae aquí, a San Juan y a Buenos Aires. A Buenos Aires la lleva a lo que era la Casa de Rosas, lo que hoy en día es Palermo. Y cuando él pasa a ser intendente de Buenos Aires. Y dice una cosa, dice, ¿por qué este parque, al igual que la Quinta, puede llegar a demostrarle a los argentinos, o a los porteños en este caso, cómo puede llegar a ser el país? Y esa es tal vez la cosa clave. Cómo a partir de un ejercicio de un proyecto, ¿verdad?, puede transformarse en un ejemplo de cómo puede llegar a ser un país. Sarmiento dice otras cosas respecto a la idea de Palermo, ¿no es verdad?, como aquella frase de solo en un parque los ciudadanos pueden llegar a ser libres, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Benjamín Vicuña Maquena, que al revés que Sarmiento ha estado exiliado en Londres en esos mismos años y que acudió a la inauguración del Crystal Palace de Paxton,
Cuando vuelve, da otro paso con la Quinta Normal y instala en la Quinta Normal lo que él le llama la Exposición Universal. Es decir, 3 años después, de 1872-1875, copia la idea de una exposición universal que tiene un diario, etcétera, etcétera, y que de alguna manera, entonces, el espacio público, y en este caso el parque, pasa a ser no solo un lugar de goce, no solo un lugar de un jardín, sino que definitivamente aquello que Sarmiento decía, un lugar de enseñanza, un lugar donde a través de una exposición se les dice a los santiaguinos: este es el progreso del mundo, esto es lo que se hace en otras partes, esta es la industria, esto, etcétera. Llega a tener un diario que sale todos los días, una orquesta, el Palacio de la Exposición, que hoy en día es el Museo de Historia Natural, donde están los fondos que tenía Claudio Gay, ¿no es verdad?, los pabellones de cristal de los ingleses y de los franceses, etcétera, etcétera, las fiestas de la exposición, etcétera. Es decir, la Quinta empieza a ser una especie de ciudad en miniatura, mejor, con más elementos, ¿no es verdad?, ya no solo con verde, con edificios, sino que además con diario, con fiesta, con restaurantes, etcétera, etcétera. Y sobre la Quinta se van empezando a instalar, llegan las viñas. ¿Verdad? Las viñas llegaron a través de la Quinta, no porque en Chile no hubieran viñas o las cepas que hubieran llevado los españoles, pero ya estaban absolutamente degradadas y pasaron a ser todo uva país. Acá empieza de nuevo, poco antes de la xilosfera, a tener, ¿cómo se llama?, cepas clasificadas con buenos clones, etcétera, ¿no es verdad? El pabellón de la exposición, la laguna, con la idea de desarrollar las plantas acuáticas, ¿no es verdad? El primer observatorio astronómico, todavía existe esta cúpula. Ese era el primer restaurante. Aquí, en realidad, la idea era mostrarles, porque es una frase que Claudio Gay dice en 1832, dice: y entonces en la laguna podríamos tener cisnes negros de Nueva Zelanda, aquí están, junto con nuestros cisnes de cuello negro y los cisnes europeos blancos. Y aquí se ve que algún minuto sí tuvo cisnes negros de Nueva Zelanda. La idea de producir árboles y de llevar árboles a la Quinta Normal empieza por llevar álamos para que crecieran al lado de los canales que estaban irrigando en ese tiempo el área central de Chile. Plátanos orientales, liquidámbares, tuliperos, pero cedros del Atlántico, del Himalaya y del Atlas, de todo tipo de vegetación. Y años después uno empieza a ver cómo esos árboles empiezan a salir de la Quinta y empiezan a plantarse en la Alameda, ¿no es verdad?, que tuvo álamos en un principio, después plátanos, después otra renovación de plátanos y ahora vamos con la no sé cuánto renovación. La ciudad colonial absolutamente seca se transforma años después, con Vicuña Maquena a la cabeza como intendente, el día de la inauguración en el peñasco de Santa Lucía, ¿no es verdad?, en una plaza de armas verde y en un cerro Santa Lucía también verde. Es decir, aquello de que del Santa Lucía se salta a la cumbre del San Cristóbal en 1907 para cerca de la celebración del centenario, y desde entonces está declarado parque, el Parque Metropolitano, este cerro de Santiago que tiene casi 700 hectáreas. Desde esa declaración de parque hasta el año 96 o 94, en que el Ministerio de la Vivienda hace un nuevo plan de áreas verdes para Santiago, las áreas verdes de Santiago no crecieron ni un metro. Fueron las que yo les mostré en 1900 y tanto, ¿no es verdad? Pero todo el campo de Santiago, desde
tal vez el Aconcagua, hasta el Biobío, comenzó a aparecer aquello que Claudio Gay había querido decirle a los agricultores de Chile: señores, se puede explotar el campo, pueden haber potreros, etcétera, pero también, ¿no es verdad?, se puede vivir en él. Empiezan a tener todas las haciendas en Chile un pequeño parque, ¿no? Un sistema de explotación del campo y un parque bastante importante. Hasta que el plano del Valle de Santiago y más al sur comienza a ser un plano donde la solución de continuidad de la ciudad, a pesar, esto es justo previo al anillo de hierro de Vicuña Maquena, pero a pesar de él, ¿no es verdad?, es una solución no hay solución de continuidad entre la vida de las haciendas y de las viñas cercanas al campo, algo parecido a lo que pasa en Mendoza, ¿no es verdad?, con la ciudad de Santiago. Ahí se ven los parques, cerros, Parque Norte del Cerro Blanco, Quinta Normal, Parque O'Higgins y el otro al sur, ¿no? Y si uno superpone hoy en día el crecimiento de la ciudad de Santiago a este plano, coincide casi un 100%, ¿no es verdad? Todas estas son las que hoy en día son las calles, avenidas, etc. Pero la ciudad entera y el paisaje se había transformado en este nuevo paisaje de Santiago. En 1910 se celebra de alguna manera el centenario y se celebra en gran parte, y gran parte de las fiestas son en la Quinta Normal. Sin embargo, 1914 viene la crisis del salitre y la sociedad de Chile entra en una espiral de crisis hasta el año 29, ¿no? Sin que el país haya logrado industrializarse. Se había logrado tener ferrocarriles, se pierde la minería del salitre y viene una crisis. Con esa crisis, el gobierno, cuando vuelven los obreros del salitre, que son como 100 y tantos mil, a una ciudad de 300.000 habitantes en 1929, deciden hacer un parque. Y ese parque llaman a Prager, Oskar Prager, un alemán que había pasado por acá, por Argentina y por Buenos Aires y por California, ¿no? Y él propone, en ese minuto, hacer un parque con especies nativas. Propone hacer un parque con nuestra flora nativa. Y todo el mundo empieza a decir, ¿y por qué? ¿Qué es esto de la flora nativa? Si nuestra flora nativa son los álamos, los sauces, los plátanos, toda esta otra flora que había venido realmente inventada, porque Claudio Gay había logrado, de alguna manera, formar un paisaje cultural o mental para todos. Hicimos una propuesta para la Quinta Normal, entonces, en que, por una parte, aquellos caminos que eran la explotación agrícola del territorio pasaran a ser, hoy por hoy, los caminos del goce de este parque, y al mismo tiempo todos aquellos programas, ¿verdad?, que habían estado presentes en la quinta pasaran a formar una malla, de modo que uno tuviera la idea de que esta especie de regalo bicentenario que nos estaba pidiendo el ministerio, uno le dijera, a ver, escoja dentro de alguna manera de todos estos. Sin embargo, el dinero que había era como para decir, concentrémonos en alguna parte. ¿Y dónde nos íbamos a concentrar? Decidimos concentrarnos en un lugar que es aquel primero de Claudio Gay, donde estaba la laguna, donde estaba el Palacio de la Exposición y donde estuvo el primer Museo de Bellas Artes, que se llama el Partenón, y una casa para los científicos del museo, pero que al abrir el metro, cuyas puertas hicieron acá, pasaron por aquí debajo
y de alguna manera hubo una destrucción más o menos masiva de todo este lugar que era el comienzo del parque. La idea era de alguna manera reproducir este plano laberíntico de Claudio Gay sobre este territorio, ¿no es verdad?, y transformarlo, por supuesto, uniendo los lugares, ¿no es verdad?, y restableciendo los ejes antiguos de la quinta, ¿no? Para lo cual entonces se propone un sistema de pavimento que pueda hacer valorar una plaza de acceso, una plaza del agua y la laguna, procurando rehacer o restablecer de aquella, si ustedes se fijan en esta foto, aquí existen los árboles y un suelo seco debajo. La idea era restablecer nuevamente aquel jardín que había ofrecido a la sociedad de Santiago Claudio Gay. Y por supuesto que un jardín, tal como nos lo decían las señoras con las cuales teníamos que conversar para hacer esta cosa que se llama ahora participación ciudadana, ¿no es verdad? Ojalá tuviera flores y hartas flores, etc. Y por lo mismo pusimos las flores a trabajar de a una, y las dibujamos de a una y cómo irían armándose y creciendo, ¿no es verdad?, hasta armar este jardín, ¿no es verdad? Un jardín donde obviamente la gente, las plantas y los árboles hablaran de un lugar como tal, aquello que Claudio Gay le decía el jardín del gusto, es decir, un lugar donde no hay árboles y maicillo o árboles y pasto, eso es una cancha de golf, no un jardín, entonces, sino que un jardín definitivamente donde crecieran las plantas. Estas fotos son a los 6 meses de introducidas las cosas, para ver que... Ya. Ese jardín estaba armado con un sistema de pavimentos y una serie de elementos que diseñamos como elementos prefabricados, de manera que el arquitecto, un poco como arquitecto que decide cómo son las cosas, desaparezca detrás de los elementos que conforman, por así decirlo, el diseño de la ciudad, ¿no es verdad? Un sistema de adoquines que partía, no se ve nada, pero que parte de donde estaban cada uno de los árboles, de manera que pudiéramos adoquinar con 20 cuadrillas partiendo desde distintos puntos y no importaba dónde se encontraran. No había que partir desde aquí y terminar allá, sino que se podía partir desde todas partes. Elementos prefabricados, etcétera, para pasar de esto, ¿no es verdad?, de esta situación a estas situaciones. Porque nos habíamos encontrado con esta quinta y en general nos encontramos en nuestras ciudades con este tipo de espacio público. Con este tipo de espacio público donde los funcionarios creen que hacen diseño, ¿no es verdad?, para hacer una jardinera a la cual ya le falta el árbol, ¿no es verdad?, o traer así el equipamiento eléctrico, ¿no es verdad?, o podar así los árboles, ¿no es verdad?, o tener este tipo de reja. La idea era básicamente, ¿no es verdad?, volver a una cosa que tuviera muchos menos elementos, pero donde las situaciones estuviesen mucho más definidas. Los asientos tienen que ser resistentes y cómodos, de manera que la gente los use, definitivamente. Una laguna que pudiera volver a tener aquellos cisnes negros que quería Claudio Gay, y que no fuera esto, que es como Chernobyl, ¿no? Que volviera a ser así. ¿Verdad? Para lo cual, claro, porque cuando uno dice no hay que naturalizar las cosas, todo el mundo de los municipios se frota las manos porque cree que entonces no hay que hacer nada, ¿no? Al revés, hay que empezar a diseñar cómo son todos y cada uno de los bordes, que va a recibir cada uno distintas y diversas cosas, de manera que permita distintas situaciones, ¿no?, gente de plantas, de niños, las mamás que son catetes en todas partes, están tratando de sacar a ese niño del agua,
y podía llegar a transformarse aquello que era como Chernobyl en algo que casi parece el Nilo. Una fuente donde los niños pudiesen mojarse y entrar libremente en ella, pero también ver desde dónde sale el agua y también ver y apreciar ese poniente que mira al Pacífico, al revés que usted en Santiago, ¿no? Y que termina viéndose el sol. El edificio Moneda Bicentenario vuelve a ser otro proyecto que va encaminado a celebrar este bicentenario. Yo no sé si hoy en día, esta es una foto de la Plaza de la Ciudadanía Cristián, ¿no es verdad?, con el Palacio de la Moneda recién terminado, ¿no es verdad? Yo no sé si hoy en día se permitiría algo como se permitió en ese tiempo en Chile, que es botar toda esta zona del centro de Santiago. 1928, después de la crisis. Y las propuestas, la verdad es que eran bastante peregrinas, porque eran esta especie de nostalgia por una ciudad a la francesa, transformar en eso el Palacio de la Moneda, por ejemplo, verdaderos sueños irreales, pero en realidad en ese minuto el gobierno y el Estado dicen, no señores, ya nos hemos farreado muchos años de una minería del salitre que no hicimos nada. Chile tiene que pasar a ser, no este país, tiene que pasar a ser otro sueño, otro país, y el Estado puede impulsar y liderar de alguna manera a través de los ministerios, esta vez transformados no en el Ministerio de la Marina, en el Ministerio de la Guerra, en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, etc., sino que en aquellos ministerios de obras públicas, de agricultura, y etcétera, otro país, un país definitivamente más moderno, ¿no es verdad?, que rodee al Palacio de la Moneda, ¿no es verdad?, o estas propuestas de Carlos Vera, que es el arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, que está a cargo del proyecto, ¿no?, que propone este tipo de edificación, y termina construyéndose, ¿no?, esta otra, una edificación de cuerpos mucho más netos, como cuerpos maclados y edificios definitivamente en el lugar, ¿verdad? Es bonito porque esto, ¿qué es lo que se construyó? La revista Life, creo que el año 51, hace un reportaje, ¿verdad?, y dice, miren, en realidad, sorprendentemente, Santiago de Chile, esta ciudad latinoamericana, etcétera, parece ser una ciudad moderna, ¿no es verdad?, donde hay autos, donde los ministerios son como de este tipo, ¿no es verdad?, le llama la atención, donde las mujeres van solas a los lugares de copas, ¿no es verdad?, etcétera. En el año 2010, anteriormente en el año 2000 se había hecho un primer concurso para llenar el que era el último espacio vacío en torno a esta caja cívica, que era la que veíamos, en torno a la moneda, ¿no es verdad? Ustedes saben, Cristiano Undurraga había ganado anteriormente el concurso de la Plaza de la Constitución y también el concurso y la realización de lo que se llama la Plaza de la Ciudadanía, se llama Cristiano, ¿es verdad?, y el famoso Centro Cultural de la Moneda. Pero el año 2010 todavía quedaba vacío ese espacio y se llama a un concurso para realizar el edificio bicentenario. Edificio que debía enmarcarse, ¿no es verdad?, en las líneas, es este el edificio, ¿no es verdad?, de aquellos ministerios antiguos, etcétera, pero donde la municipalidad de alguna manera sentía como patrimonio propio el haber heredado la normativa de Carlos Vera para los edificios. Sin embargo, y esa fue mi discusión, la normativa que la municipalidad propone
Para los edificios yo encuentro que discutía que es anticuada. Es una monografía, es una normativa haussmanniana a la francesa que trata de cerrar el bloque de la manzana dando vuelta a las fachadas. Personalmente, se fija, haciendo eso. La discusión era que, esta es la normativa, yo voy a decir, logro ir tanto para atrás como para decirle qué es lo que yo les decía. Para nosotros, esta normativa no era una normativa de bloque de manzana cerrada, sino que una macla de edificios, si ustedes ven ahí, ¿no?, que se ponen uno contra uno respecto al otro, de modo que pudiese realizarse algo que era un edificio de este tamaño, ¿verdad?, y no una crujía como de este, que es como tradicional, definitivamente, sino que un edificio nuevo y moderno capaz de ocupar 60 metros por 60 metros de planta, y no como acá 12 metros. ¿Verdad? Tuvimos como aliados una cosa del plano y una cosa del conservador de bienes raíces y de los que marcan los terrenos, que al revés de lo que la municipalidad quería que el terreno llegara hasta ahí, hasta la esquina, el terreno real daba una curvita y dejaba, aunque dejaba 5 metros fuera, eso hacía imposible construir hasta la esquina. Y como la municipalidad no quería que la esquina fuera redonda, entonces le ganamos y pudimos hacer esto. Y alejar la esquina de una manzana del centro, en que el borde o la esquina no quedara a 1,40 m de la esquina, sino que dejar el edificio en la línea de la Moneda y en la línea de los otros edificios, y hacer un paso peatonal cubierto en esa parte del primer piso y no construir ni esa esquina ni esa otra externa. Esta es la planta del edificio, esa es la propuesta del edificio, y esa era la propuesta del edificio. El edificio pasaba por atrás y esta parte estaba más saliente, ¿verdad? Así. Sin embargo, obviamente que tuvimos que hacerla no así como hubiéramos querido, sino que así, como quería la municipalidad, dando la vuelta ahí como medio catete. Y así está el edificio actualmente, pero la idea fue siempre, al igual que Tanizaki, proponer un edificio del elogio de la sombra, del trabajo al interior del edificio, ¿verdad?, que hiciera posible ocupar una planta suficientemente profunda donde se pudiera trabajar en cualquier parte de ella, para lo cual se abrieron unos halls no de toda la altura, sino que al revés, de 4 pisos interrumpidos y puestos aquí, acá, acá, aquí, y en el otro sentido, aquí, acá, 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 acá. De manera que el aire circula aquí sin ductos. Esto tiene que ver con, sino que el aire se introduce libremente por estos halls, termina entrando a las oficinas de la periferia, porque desde aquí se chupan hasta llevarlos para arriba. Es decir, no se impulsa el aire, sino que se sustrae por cada uno de los puntos. Volvemos a ver los halls del edificio, ¿no es verdad? Y este es el edificio terminado con su acceso, ¿no es verdad?, su planta de acceso. Estas plantas donde las luces o los soles tratan de entrar en diagonal, donde los maestros de la construcción son siempre súper buenos para encontrar aquellos buenos lugares donde poder desayunar o comer el mediodía, ¿no es verdad? Las otras fotos son en blanco y negro, estas fotos son ya en color, para un edificio, ¿verdad?, que llega arriba, y al igual que en nuestras ciudades, es como estar casi de nuevamente en esta especie de campo. Ya. En esa misma época en que se discutía y el gobierno hablaba de que el Estado tenía que modernizarse y hacer la caja cívica y armar otra visión de país, etcétera, y que por algo es transversal a la Alameda y no lo lleva, también se empieza a pensar, el Estado encuentra que no solamente hay que preocuparse
de la educación de la ciudadanía, sino que también de su cuerpo. Y por lo mismo se empieza a pensar en un estadio nacional. Un estadio nacional o un lugar donde desarrollar el deporte. Pero, extrañamente, este lugar, como un lugar de convocatoria, se hace un estadio donde caben 50.000 personas en el año 38 para una ciudad que tenía 500.000 personas. Y de inmediato empieza a transformarse en un lugar de acogida y no solo de deporte, sino que siempre se piensa que tiene que servir para el atletismo, pero también es para la educación y la educación cívica y por lo tanto la política, etc. Se hace un concurso el año 2011 que ganamos, ¿verdad? Y donde propusimos de alguna manera una ciudad, una manzana, las 60 hectáreas del Estadio Nacional, que son estas y que se habían ido ocupando de distinta manera, dentro de esta geografía de Santiago tan especial, porque son dos grandes conos aluviales alrededor de las salidas de los ríos de la cordillera, ¿no? Y que marcan una ciudad que tiene o sea, si uno se va por esta línea, por ejemplo, es totalmente horizontal, ¿no? Marca una ciudad con una pendiente sumamente homogénea, ¿no? Donde aparecen estas pequeñas islas o cerros. Queríamos considerar que de alguna manera, en ese sentido, el estadio era algo similar y que uno podía hacer caminando desde acá hasta acá, a la misma cota, ¿no? Y al revés, subiendo aquí, manteniéndose horizontal, llegar al tercer piso del estadio. Porque uno de los problemas que tiene este estadio es que no hay manera de acceder a él. Se accede por unas puertas y por unas escaleras demasiado angostas en el primer piso. Bueno. Y también la idea era sacar una cosa que se había discutido en la ciudad con Karl Brunner, que era el urbanista de los años 28, 30, a los cuales el gobierno llamó a Santiago, y que extrañamente propusieron algo que nunca se pudo hacer en Santiago, que son una multitud de diagonales. Pero ustedes comprenderán que en Santiago, donde ya todo el valle tenía dueños, propietarios y todo, y estaban trazados todas las calles y todos los canales y todo eso, era imposible hacer esta ciudad de diagonales. Sin embargo, obviamente, ¿no? De hecho, las que están hechas es esta, que está muy cercana al Estadio Nacional, ¿no? Entonces, mire, no se vea, pero aquí este es el último plan del estadio, y aquí están superpuestos los 22 planos que hubieron para el estadio. Si ustedes, bueno, no se ve nada, pero ese, ahí está, ¿ven? Es divertido porque es dibujar más de lo mismo, constantemente, ¿no es verdad? Durante 22 años, 22 proyectos, está todo dibujado 2 metros para allá, 3 metros para acá, 2 metros para allá, 2 metros para acá, 3 metros para allá. Nosotros en realidad propusimos una cosa nada que ver, totalmente distinta, ¿no es verdad? Que terminara armando, ¿no es verdad? En vez de tener, porque lo igual es que el estadio, al igual que los espacios públicos en muchos lados, empiezan a privatizarse de las más distintas maneras. Como hay 60 hectáreas, la gente del fútbol cree que el estadio es para el fútbol, pero en realidad el estadio es para más que el fútbol, ¿no es verdad? Pero después viene el señor que tira la bala y que se consigue un auspicio y que necesita 1 hectárea para tirar la bala, ¿eh? Pero entonces quiere que le hagan un baño ahí. Y después viene el señor de la jabalina y lo mismo acá, etcétera, etcétera. Y así llegamos con todas las competencias olímpicas a como 80 pequeños lugares. Propusimos que en realidad fueran, creo que 9 cuarteles que definieran este espacio, pero que también permitieran a la gente del barrio y del público, sin haber comprado entrada ni nada, atravesar y disfrutar del parque. Esto se llegó a hacer solamente la parte que se corresponde con los Juegos Odesur, que es esta zona que está armada, y armada igual que hemos dicho siempre, con pequeños elementos que le saquen, ¿no es verdad?, la idea de autoría y que pase a ser más bien un elemento neutro dentro de la ciudad. El MOP, como Ministerio de Obras Públicas, tuvo un empeño
durante varios años y en consecución de la idea de la celebración del Bicentenario, de decir, ya que los demás no lo quieren, yo voy a hacer mis sedes regionales a través de concursos y vamos a instalarnos como se debe instalar, o como el MOB, o como el Estado y el Gobierno de Chile debe instalarse más allá de Santiago. En el año 2004 llamó a un concurso para La Serena. Y La Serena tiene una cierta importancia por lo siguiente. Tal vez es el primer plano regulador o el primer plan que se hace en una ciudad de Chile, no ya solo para la ciudad, sino que para el territorio. Y lo bonito es que define el territorio de la ciudad, pero también define el campo, la playa y los lugares alrededor de la ciudad de La Serena. También define fundamentalmente que alrededor la ciudad de La Serena está instalada en 3 terrazas. Esta, que tiene unos 10 metros de altura sobre el río y la playa, ¿no es verdad? Hasta aquí. Esta otra, que vuelve a tener otros 10 metros, y esta otra que está más arriba. Y aquí corre una quebrada que se transforma en parque público de una cosa privada. Y se propone un parque acá y otro parque acá. Se botan las casas que hay y que han ocupado este lugar que no permite que la ciudad mire hacia el exterior. Y este es el lugar en el que proponen el edificio. Y por lo mismo, entonces, haciéndole caso al Plan Serena, proponemos un edificio que está a esta cota, se entra por un portal que es público y el edificio se baja y se sube. Y el edificio entonces es una especie de baluarte en la esquina de la ciudad donde la gente o el público accede a estas terrazas que son públicas, ¿no? Y desde las cuales se ve la playa, el río, la puesta de sol, etc. Estas terrazas son públicas y estas otras son de los funcionarios. Ahí estamos mirando, está cerrada la puerta, pero estamos mirando hacia la ciudad. Estas cosas del patrimonio, tener como patrimonio un plan, también puede tener como patrimonio, y en este caso un concurso del año 2010 de una institución como la Universidad Católica, el Club Deportivo, que tenía una casa club, que era esta, que tenía 1.500 metros cuadrados y quería ampliarla a 4.000 metros cuadrados. De alguna manera nosotros le dijimos, bueno, ese es su patrimonio, eso es lo que usted heredó, es como cualquiera de nosotros que hereda algo de nuestros padres, nos guste o no. Y lo que se propuso, la casa era esta. Al concurso, extrañamente, nos presentamos 12 oficinas de arquitectos, entre otros, la oficina que había hecho la casa. Ninguna respetó la casa, incluso el autor de la casa la votó. Nosotros propusimos ampliarla y ampliarla en distintas direcciones para instalar las distintas cosas y ponerle un nuevo techo o una nueva techumbre de manera de cobijar y poder ir dando vueltas con este edificio, ¿no es verdad?, en torno al paisaje de los cerros, ¿no?, y de este lugar tan bonito que tenía. Despejar fundamentalmente el primer piso, pero también hacer posible, ¿no es verdad?, la integración de lo que quedaba. El Parque Bicentenario de Vitacura, nuevamente el mismo nombre, se va a repetir constantemente, ¿no? Nuevamente es algo que con cierta nostalgia habla entonces de esta celebración del Bicentenario. En este Valle de Santiago, donde aquí se ve cómo el cono aluvial va dando la vuelta en torno a estos cerros islas, y en este caso a esta especie de península, isla que es el Cerro San Cristóbal, ¿verdad?, donde aquí entonces hay una diferencia de casi 100 metros, pero se resuelve, ¿no es verdad?, en toda la vuelta. Pero la ciudad, obviamente, ya rodea todo esto, ¿no es verdad?, y el parque se ubica acá. Ahora lo di vuelta para que lo podamos ir viendo como en esa zona. La idea de este parque es entonces decirle a la comuna de Vitacura, mire, usted está a la orilla de la ciudad
está a la orilla de la ciudad, a la orilla del río, a la orilla de la geografía. De alguna manera, si nosotros le decimos, la ciudad de Vitacura o la comuna de Vitacura va a llegar hasta acá, ¿verdad?, en una situación de balcón, y somos capaces de tapar las autopistas que pasan alrededor del río, seremos capaces de decirle que este cerro es parte del Cerro San Cristóbal y que nosotros no vamos a saber que al otro lado continúa la ciudad, porque lo que vamos a tener es fundamentalmente el cerro como función. Entonces, se hace un trazado en un terreno donde, al revés que la Quinta Normal, no hay nada. No hay nada de nada, no hay nada trazado. No hay nada. Entonces, todo hay que irlo sumando de manera de poder ir convenciendo, por un lado, de qué es lo que estamos haciendo. Esta era la idea de tapar la autopista. Sabíamos que no íbamos a poder tapar los faroles de la autopista, pero, ¿verdad? Y se propone entonces esta situación de un valle despejado al centro, pero con una arborización ordenada hacia el lado de la ciudad y una colina arborizada hacia el otro lado, con un trazado de calles que son esas. Aquí van a ir viendo todos los elementos que hay que empezar a trazar, una serie de bancales o de topografía que van diferenciando la altura a la que puede llegar las calles y el centro del parque, donde van a haber jardines, donde van a haber pavimentos, otros tipos de pavimentos, tipos de árboles, los espacios verdes de pasto, ¿verdad?, las calles y sus jardines, el agua, los árboles alrededor de estos lugares, el verde al otro lado de la autopista, los árboles del otro lado de la autopista, hasta llegar, ¿verdad?, a la sumatoria, donde todos estos no tienen por qué coincidir. Unos son rectos, otros curvos, unos van hacia un lado, hacia otro, pero que de alguna manera todos suman, ¿no es verdad?, o sumen para lograr esta situación, ¿verdad?, de un lugar desde donde mirar, ¿verdad?, hacia afuera, desde donde de la urbanidad, ¿verdad?, mirar los cerros, ver las lagunas, mirar la ciudad, que por muy monstruosa que sea, a lo lejos siempre se ve bien, ¿verdad?, volver a que los animales puedan volver al lugar del centro de la ciudad, ¿no, verdad?, sus sombras, pequeños cerros Manquehue. Aquí ya definitivamente entonces no se ven las autopistas, este es el final de y que cree también un clima donde sea posible los elementos mucho más menores, pequeños, ¿no, verdad?, que sean capaces de vivir, ¿no, verdad?, en este lugar o este parque. Al contrario, el Parque Cautín está en Temuco, 1000 kilómetros al sur, ¿no, verdad? En el Parque Cautín se trata de un parche entre medio de un lugar donde la ciudad es lo que interrumpe los parches. Y hacer, porque este concurso llegó hasta acá, lo ganamos en esta primera etapa, fundamentalmente a partir de este maravilloso dibujo. Yo lo hallo que es fantástico, ¿no?, un lindo dibujo, en que el río divide al parque en dos comunas, ¿no, verdad?, y que se pretende unir al centro de la ciudad y al otro lado del río en forma peatonal, ¿no, verdad?, y se hace dos parques. Uno donde los árboles están al centro y otro donde los árboles están alrededor. Porque de alguna manera estamos en un mundo con una mentalidad del mundo mapuche que son los opuestos o los contrarios y cómo se unifican ellos en cada una de las cosas, ¿no, verdad?, en un lugar donde la madera y el bosque, ¿no, verdad?, esto es 1880, redescubrimiento de la ciudad de Villarrica, por ahí cerca. Este es el tamaño que habían alcanzado los árboles, o este es el trazado del ferrocarril por Temuco, ahí cerca del parque. Queríamos volver a recrear, de alguna forma, estas situaciones, ¿no, verdad?, o estas situaciones.
esta construcción del tren de Santiago al sur de 1800 y tantos, ¿no es verdad? Es una situación bastante especial. Entonces, a partir de esto y de estas interrupciones, y a donde va a estar el parque, se pretende cómo hacer que a través de la plaza de armas, la otra plaza, etcétera, se unan estos parches como elementos verdes y al mismo tiempo, en sentido contrario, el agua sea capaz de atravesar el valle e irrigar ambas situaciones. Estas son las situaciones que ecológicamente se proponen. Agua. Dentro de este paisaje, o este paisaje que es el paisaje mapuche, ¿no? Casi sin jerarquía, ¿no? Con estos boldos, cuyas semillas de boldo permitían jugar durante un tiempo para hacer el plano, ¿no? Llegar a este plano, parche que queríamos que nadie entrara durante mucho tiempo, ¿no es verdad? Y se aprovechan los intersticios abiertos alrededor. Por el contrario, en esta otra parte son los espacios abiertos, ¿no es verdad? Los que están rodeados por un bosque, de alguna manera. De nuevo, ese es el plan. El año 2010, junto con la celebración del Bicentenario, hubo en Chile, tal vez la mejor manera, la manera como estábamos acostumbrados a hacer, un súper terremoto, ¿verdad? Que produjo bastante destrucción. Uno de los lugares que quedó bien destruido y a mal traer era el edificio de la Oficina Nacional de Emergencia, que tenía que preocuparse de estas situaciones. En el año 2013 llamaron a un concurso que ganamos, proponiendo que de alguna manera el tema del edificio fuesen dos cosas. Uno, la antena que lo situaba y que debía permanecer siempre porque es la antena de comunicación con el resto del país, ¿no es verdad? Y otra cosa era que el edificio estuviese sustentado sobre unos aisladores sísmicos. Pero al revés que lo que sucede siempre, que los aisladores sísmicos se ponen acá abajo, ¿no es verdad? Y que nadie los ve, estos aisladores, al igual que la antena, pasaran a ser el tema de la arquitectura del edificio. Antena, esta es la situación de la antena y el edificio en el lugar donde se encuentra, ¿no es verdad? Y los aisladores que forman entonces el primer piso o el zócalo de este edificio, como el espacio público, abierto, etcétera, que un poco mostrara esta tecnología antisísmica del edificio. Por último, no sé si quieren quiero esto, al revés que Copiapó, que Temuco o que el Parque Escautín, 1000 kilómetros al sur, 1000 kilómetros al norte, la ciudad de Copiapó nos llamó para hacer un parque en una situación que tenían, que es la siguiente. Esta es una foto aérea de cuando se compraban vuelos del Valle de Copiapó, que está en pleno desierto de Atacama, ¿no es verdad? Y del año 55, y donde se ve el valle y sus huertos, ¿no es verdad? La ciudad de Copiapó, con sus manzanas de calles secas e interiores de manzanas verdes, y el río, no sé si lo alcanzan a distinguir por ahí, que cuando pasa la ciudad, pasa una especie de humedal y que va haciendo una serie de meandros ahí y después sale de la ciudad. Bueno, esa era la situación en el año 50 y tanto. El año 2010 nos encontramos en realidad con esta situación. Obviamente la ciudad, al igual que todas las ciudades, ha crecido e incluso ha crecido al otro lado del río. Ha crecido en gran parte sobre los huertos del oriente, ¿no es verdad? Y la otra cosa es que se ha perdido casi totalmente el humedal del río que atravesaba la ciudad, ¿no es verdad? La foto aérea es mucho más alta, ¿verdad? Aquí se ve entero el valle, la ciudad en una de sus angosturas. Este lugar, Chamonate, es el lugar donde llegó Diego Almagro, o sea, el primer
conquistador de Chile, 1532, llegó aquí. Aquí dijo, esto es Chile, este es San Francisco de la Selva de Copiapó, como llamó a este valle. Este es el desierto, es una situación que los mendocinos conocen, ¿no es verdad? Este es el valle. Este es el valle y la ciudad, ¿no es verdad? Al igual que siempre, los chilenos arrastran consigo, a pesar de que no pareciera, los árboles, ¿no? Los llevan. ¿Sí? 1870, Copiapó, el primer ferrocarril, la pasada del río. 1950, la plaza de Copiapó, la catedral de Copiapó, el río y el cementerio y el puente, que se llama de la Paz, y donde va a ser la primera etapa del parque. Este es el río. Las fiestas, una zona minera, ¿no? Llena de fiestas, de rogativas, de tiranas, etc. ¿No? Y el año 2000 había habido una crecida, ¿verdad?, que había causado algunos destrozos en la ciudad. Después, el año 2007, pasó un poco de agua y desde entonces no había pasado nada de agua y el río estaba convertido en esto, ¿eh? Una especie de abuso, ¿verdad?, donde los concejales más imaginativos lo que proponían es que se celebrara el Dakar aquí, ¿eh? Estas son las pasadas, la infraestructura, otra gente que se cree con todos los derechos de pasar infraestructuras para allá, y esta había sido la respuesta del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, respecto a aquella crecida del año 2000, ¿verdad? Hacer unos gaviones o unos elementos así en torno a eso. Y esto es lo que la gente alegaba. Esta cosa como nostálgica que hay siempre, que le dice, váyanse todos, ¿eh? Antes éramos felices, ¿eh? Eso es en el fondo lo que la gente quiere. Y éramos felices, no pide mucho la gente. Eran felices porque sus niños podían hacer eso en cualquier época del año, ¿verdad? El río trae 1 metro de agua por segundo 150 días al año. Los otros 200 días no pasa nada, ¿eh? Pero cuando pasaba agua se podía hacer eso, ¿no es verdad? Les propusimos esta imagen objetivo. De alguna manera volver a tener un río que fuera parte del paisaje, donde aunque hubiera poca agua, ese agua se pudiera disfrutar, que pudieran haber niños que bajaran al río, ¿verdad?, que uno pudiera atravesar el río de lado a lado. De manera que en esta ciudad de Copiapó, donde ese es el río, ¿no es verdad?, el río volviese, ¿no es verdad?, a unir el verde del suroriente con el verde del norponiente, de manera que pudiese ser atravesado y continuo el verde que atraviesa la ciudad. Pero al mismo tiempo, la ciudad no solamente tuviese los 2 puentes para atravesar en ese punto, sino que ojalá pudiera atravesar por cualquier parte, ¿no es verdad?, el río, porque si no, esta parte de la ciudad estaba a transformarse, no sé, obviamente en una zona demasiado marginal. De manera que la ciudad tuviera múltiples maneras de atravesarse a lo largo del río y a lo largo del canal, ¿verdad? Dibujos o propuestas para armarlo, y igual que siempre, que hacemos siempre, el invento de piezas y piezas capaces de contener, armar, etc. Y los gaviones que había hecho el ministerio, aprovecharlos para lograr hacer un acorazado del río, ¿no es verdad?, en 3 etapas, o en 4. Una etapa que fuera aquella donde pasa agua muchas veces al año, aunque sea 1 metro cúbico, donde no íbamos a hacer nada, a esperar solamente que el agua llegara, viniera y trajera semillas o plantas y pudieran crecer. Pero sí le íbamos a quitar la pendiente a lo largo, pasar de la pendiente del 2 por 1000 al 0,5 por 1000. ¿Eh? Otra zona, de aquí a acá,
donde tampoco íbamos a construir o a hacer elementos, pero que era la zona a 10 años. Cada 10 años esperábamos que el agua llegara de ahí a ahí. Y después una zona hasta los 100 años, donde montamos un sistema de acorazado de piedras, que era el que casi veíamos, uy, no, parece que está muy atrás, ¿no? Esa, ¿no? Toda esa. Que fuera un jardín capaz de soportarse y de sostenerse, y que cuando pasara el agua no pasara nada, pero que uno no podía hacer ahí otras actividades, que no fuera atravesar en bicicleta, bajar a pie, andar por ahí, etc. Pero no hay ni bancos, ni asientos, ni árboles, ni barandas, nada, etc. Una zona de rebalse que tiene 90 centímetros de altura, porque la ordenanza en Chile dice que hasta los 90 centímetros de altura, si uno se cae, no le pasa nada, pero a los 91 centímetros se cae y se puede matar. Entonces, a los 91 centímetros tiene que haber una baranda. Y obviamente lo que menos queríamos era que hubiera una baranda, lo que más queríamos que eso funcionara como, no funcionara como barrera. Esa línea, entonces, tiene los 100 años, y esta tiene el doble de los 100 años, que no son los 200, es el doble. Los 200 son como una vez y media los 100 años. Pero la ley no le permite al Ministerio, a la Dirección de Aguas, hacer proyectos con visiones y con inversiones más allá de 100 años. Por lo tanto, a esto nosotros no le podíamos llamar 200 años, sino que revancha, reserva, ¿cómo se llama? Ideas locas del arquitecto, cualquier cosa que no fuera, que no cayera dentro de esa ley. Y de ahí para arriba se desarrolla el parque, un parque donde alguna vez podría llegar el agua, sin embargo el agua llegaría en una película tan delgada o tan poca velocidad que no destruiría aquel equipamiento que en ese lugar, como lugar del parque, se hiciera. Bueno, estos son ya planos más técnicos, ¿no es verdad? La planta de la zona entre los dos puentes, que es la zona central, y a 2 cuadras de la Plaza de Armas, que se iba a hacer como primera etapa, y donde se ve, ¿no es verdad?, la zona de los 10 años, la zona de los acorazados a 100 años, y la zona de la revancha, que son las rectas. Hay entonces unas rampas que bajan, que uno puede tomar en bicicleta desde ahí, bajar por esta, cruzar acá y salir acá, o unas escaleras, que no las ven ustedes, pero yo sé que están ahí, ¿verdad?, que bajan aquí y que bajan aquí. Ahora, aparte, uno puede bajar un poco por cualquier parte. Se hicieron planos, cada 10 metros cortes del río, ¿verdad?, de manera de saber exactamente qué es lo que pasaba en cada una de las partes, y las zarpas para que no se lleve el agua, etcétera, etcétera. A ver, ya. Claro, estos son planos más bonitos. Ahí está el detalle de cada vez que hay un desnivel, hay un detalle, de alguna manera, ¿no es verdad? La planta, donde llegan los puentes, hay unas plazas, ¿no es verdad?, están más arriba que eso. Los puentes, y esto no debía inundarse nunca. Hasta ahí podía llegar el agua a los 100 y a los 200 hasta acá. Imágenes que había que vender de este lugar, la gente, plazas donde pudieran hacerse estas diabladas y estos grupos de gente que trabaja, que vive por ahí. La zona hecha primera con una serie de piedras que se trajeron de la cordillera y del mar, ¿verdad? Una crisoplaza, son piedras de la minería, ¿verdad?, y otras piedras, en cambio, redondas para armar la zona del parque, y los elementos prefabricados que van a partir de la zona donde ya, no sé, una zona con agua donde los niños pudieran mojarse, si no había agua en el río, las piedras de los acorazados, las rampas, ¿verdad?, la escalera, unos lugares para sombra, que yo quería que hubieran algunos kioscos, pero no esto. Esta cosa de cuando uno está dentro y desde acá solo se ven los cerros, eso creía yo hasta que llegó el circo. Las plantas que crecen entre los intersticios de esta cosa, ¿verdad?
La bandera tiene 40 metros de alto, se ve un poco, claro, si no uno no tiene la escala. Sin embargo, este parque, cuyas fotos vimos del 20 de enero de este año, que es cuando se había inaugurado, el 24-27 de marzo, en realidad en este tramo de 400 metros del parque, se sometió a prueba. Y esto, ¿por qué es así? El día domingo, la gente de Copiapó hizo una rogativa, ¿verdad? Queremos agua, ¿eh?, en el parque. El martes se produjo este fenómeno. Aquí está la Argentina y aquí hay un fenómeno que es el puelche, le llamamos a un viento que viene de la Patagonia, de la Pampa Argentina, en la zona de Neuquén, y que da la vuelta, viene en sentido contrario. Siempre los vientos son del Pacífico al Atlántico, pero el puelche da la vuelta al revés y se ven ahí los incendios que provoca en la zona de Chiloé y en esas partes. Pero al mismo tiempo sucedió que venía bajando una corriente de altura ¿cómo se llama?, del Ecuador, de la zona norte de Chile y de Perú, por acá, y se encuentran en este punto, ¿no es verdad?, y producen sobre Copiapó una lluvia, ¿no es verdad?, que fue de este tipo. Miren, esto era lo normal como venía. Ese día llovió eso, llovió durante varias horas lo que llueve, entiendo que una vez cada 300 años, no cada 200 ni cada 200, bajó, volvió a subir a 100 años y volvió a subir a 100 años. ¿Ah? Y entonces, a mí, Copiapó está a 1000 kilómetros de Santiago, me llamaban por teléfono y me decían, oye, Teo, vente, esto está a la raja. Hay agua, la gente está dichosa, está feliz la gente, llegó agua. Claro, ¿ah? Mira, llegó agua y me llegaban estas fotos. ¿Ah? Llegó agua. Después, mira, los niñitos estaban todos ahí, los niñitos, las mamás. Después me empezaron a llegar estas fotos, me dijeron, mira, la cuestión está un poco, llega mucho más agua, y lo que había pasado era que el agua no se salía del río, pero de otros lados y de las quebradas había llegado hasta la ciudad, ¿se fijan? ¿No? Ay, perdón. De repente empezaron a llegar estas, en que el agua hoy está llegando a lo que... ¿Cuánto? Me preguntaban, ¿cuánto era en el año era en eso? Yo decía, oye, esta, te fijas, ya la gente más mayor, esta ya la gente ya se empezó a arrancar, ¿ah? Este pobre gallo, y el agua va de bote a bote, ¿ah? Empezó a oscurecer, quedó esto, pasaban autos, cuestiones, ¿ah? Bueno. Ya, y ya después todo lo otro ocurrió de noche, después el agua llegó hasta allá, ¿eh?, hasta arriba, ¿verdad? Y dejó esto. Claro. Esto no pasó nada en esta parte de acá, pero ustedes pueden ver ahí, tampoco arrastró las aguas, ahí están las piedras, los meniles, las bajadas, ¿no? ¿Se fijan o no? Ahí están las rampas, está todo, pero está todo debajo de esta montaña de barro, ¿eh? Entonces ahora hay que llevar a alguien que, ¿cómo se llama?, que limpie y que vaya a buscar las plantitas. Pero de alguna manera la cosa funcionó. Muy bien, eso es.